Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos nuevamente en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Estamos estudiando el tema de la segunda venida de Cristo. Tenemos la intención de que esa segunda venida impacte en nuestras vidas, provoque cambio en nuestra manera de ver el mundo, de entender el mundo y de vivir en el mundo. La declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera, de donde nosotros nos congregamos, esta reunión de la iglesia, dice que la segunda venida de Cristo es inminente, que es en cualquier momento puede ocurrir. Será personal, será visible y será premilenial. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza bendita del creyente y es una verdad vital que nos impulsa a nosotros a vivir santamente hoy, a una vida santa en el presente y a un servicio fiel, continuo en el presente. Es decir, que la segunda venida de Cristo no se refiere a un evento del futuro, se refiere a un evento del hoy, de la actualidad. Nos gustaría que todos los que nos involucramos en este estudio tomemos la decisión de vivir la segunda venida de Cristo desde hoy, vivirla desde hoy de una manera significativa. Debemos comenzar preguntándonos si el conocer acerca de la segunda venida de Cristo nos cambia, provoca transformación en nosotros. ¿Cómo nos transforma? ¿Qué áreas de nuestra vida podríamos cambiar si viviéramos de acuerdo con esa realidad? Que Cristo viene por su iglesia. Una verdad como la de la segunda venida de Cristo no es simplemente para informarnos, no es algo que uno lee para saberlo, es algo de lo cual uno se hace consciente para vivirlo. Vemos mucho interés en el tema de la segunda venida de Cristo, sobre todo en la forma en que es descrito en el Apocalipsis. Es un tema que apasiona a las personas. Allí se describe ese evento de una manera impresionante, con varios símbolos que son de verdad, que causan una impresión bien grande en el ser humano. Nosotros podríamos dejarnos ir por la curiosidad y perder de vista que ese evento es para cambiar las vidas, no para causar impresión emocional. Dios quiere transformarnos y llenar nuestros corazones de esperanza. Usted quiere vivir en esperanza, ¿verdad? Igual que yo. Para estudiar este tema y permitir que Dios haga su transformación en nuestras vidas, decíamos al comienzo de esta serie que es necesario mantener nuestra responsabilidad personal cuando la curiosidad nos deslumbra. ¿Es importante conocer más de esa segunda venida de Cristo? Definitivamente que sí. ¿Es importante tener interés en ese tema? Claro que sí. Pero ¿me puede deslumbrar la descripción gráfica del evento y llevarme a perder de vista la importancia del evento? Claro que sí. ¿Cómo me deslumbra esa curiosidad por saber acerca de ese regreso? Pues veamos este ejemplo. Por ejemplo, cuando yo me dedico a tratar de comprender todo lo que describe el libro de Apocalipsis y esa dedicación no se traduce en que yo sea sal y luz para la tierra, yo estoy desenfocado. Estoy disfrutando eso, pero no estoy compartiéndolo o no está provocando cambios en mi vida que me lleven a realizar la tarea que tenemos nosotros, que es ser sal y luz. Cuando yo me intereso por todo lo que describe el libro de Apocalipsis y ese interés no se traduce en interés por las personas que necesitan reconocer el amor de Dios, yo estoy desenfocado. En la predicación el pastor ayer domingo decía que esta es una iglesia de servicio, pues la segunda venida de Cristo debe inspirarnos a nosotros a servir, a traducir en servicio en nuestras vidas esa realidad vital. Por eso es que nosotros debemos poner la curiosidad por los detalles a un lado para interesarnos por el mensaje del amor de Dios y su deseo de salvarnos y de protegernos. Igualmente, es importante mantener el equilibrio entre las muchas teorías que tratan de explicar el simbolismo de la profecía y recordar lo importante, la médula de la profecía, que Él vuelve por su iglesia.
Yo no puedo entender o explicar muchos de los detalles. De hecho, nadie tiene conocimiento para explicar todos esos detalles descritos en el Apocalipsis. Pero debo vivir cada día fundado sobre el hecho de que Cristo regresa para completar su plan para nuestra salvación. Nadie conoce el día ni la hora, pero establecimos que eso sucederá pronto. Ese regreso es pronto, inminente. Por eso vivimos atentos y vivimos listos. Eso es lo más importante, más aún que las descripciones de cómo sucederá. Lo más importante de todo lo que trataremos hoy y de lo que hemos estado tratando en estas últimas 3 reuniones es esto. Dice la Biblia, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse en Hechos 1:9. El mismo y de la misma manera. No es otro, no es una imagen simbólica, es el mismo. La semana pasada estudiamos uno de los eventos que más nos atemoriza, que es la tribulación. La pregunta más común es, ¿nosotros sufriremos la gran tribulación antes de que Cristo regrese o me libraré yo de eso? Antes que nada, tenemos que ver que la tribulación es parte de la vida del cristiano, ¿verdad? Vivimos tribulación, vivimos sufrimiento y dolor continuamente en este cuerpo mortal, ¿verdad? La tribulación desde el punto de vista de la doctrina cristiana es la aflicción, el dolor o la angustia que se padece a nivel espiritual. Es un padecimiento que se cierne, que cae sobre todos nosotros. En la historia y en la Biblia vemos que los creyentes han sufrido, han vivido toda clase de tribulaciones, prisión, persecución, enfermedad, angustia interior. Pero también vimos que hay una gran tribulación, un periodo histórico descrito en la Biblia que avisa que Cristo regresa. Y lo más importante, que la gran tribulación no es un motivo de temor para los cristianos. Eso lo vimos la semana pasada. El Señor mismo auxilia a los suyos en todas sus tribulaciones, como lo vemos en el Salmo 46. Salmo que a todos nos gusta. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Una de las preguntas que todos nos hacemos se refiere a si el arrebatamiento o el rapto de la iglesia ocurrirá antes del periodo conocido como la Gran Tribulación. Esa pregunta está muy relacionada al sufrimiento, a la tribulación, al dolor, ¿verdad?, que se vivirá durante ese tiempo y a nuestro temor al sufrimiento. No queremos sufrir, eso es natural. Para conocer mejor ese asunto, hoy vamos a tratar el tema del rapto o del arrebatamiento de la iglesia para ir un poco más allá. Pero este es un ejemplo de la importancia de mantenerse enfocado y mantenerse responsable cuando nos ataca la curiosidad o cuando nos ataca el temor. No podemos desenfocarnos de una realidad. Dios no desampara a sus hijos. Dios no lo desampara a usted. Dios no me desampara a mí. Estamos bajo el cuidado de Dios siempre. Quizá no podamos establecer con toda claridad el orden cronológico de esos eventos, pero no hay razón para temer. Dios nos está cuidando siempre. Cuando hablamos del rapto o del arrebatamiento, vemos que en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con esas palabras. Ese título rapto viene del latín. El griego original se traduce como agarrado, raptado. El rapto es el suceso en el cual Jesús reúne a todos los creyentes con él, a usted y a mí, y a cada uno se le da un cuerpo perfecto, glorificado. Eso debe distinguirse del regreso visible de Jesús al que todos veremos cuando Él juzgará a las naciones y establecerá su reino. Muchos ven el rapto como un evento que será ocultado a todos excepto a los cristianos, o sea que solamente lo verán los cristianos, y que ocurrirá algunos años antes del regreso visible de Jesús. Otros ven el rapto y el regreso de Jesús como dos eventos simultáneos al mismo tiempo.
Hay diferentes posiciones acerca del tiempo exacto del rapto. El rapto pretribulación, el que dice que el rapto ocurre justo antes de la tribulación. Otras personas afirman que el rapto ocurrirá en medio de la tribulación. Es decir, que el rapto ocurre 3,5 años después de iniciada la tribulación. Y hay una tercera posición que afirma que el rapto ocurre después de la tribulación. Esas tres posiciones pues, se basan en interpretaciones de lo que dice el Apocalipsis, pero es difícil, posiblemente no sea la voluntad de Dios aún que nosotros podamos entender plenamente la realidad de eso, de ese asunto, ¿verdad? Las preguntas que tenemos respecto al rapto no deberían distraernos de un hecho importante. El arrebatamiento o el rapto ocurrirá. Eso es lo importante. Antes, junto, al mismo tiempo o después, pero ocurrirá. En Primera de Tesalonicenses dice, nos da detalles acerca de cómo se dará ese evento. ¿Por qué? Porque los creyentes en Tesalónica estaban preocupados porque sentían que de alguna manera aquellos que se morían en la iglesia no verían al Señor en el cielo o que no tendrían un cuerpo resucitado en el cielo. Al principio de la iglesia ese tema traía mucha preocupación. Pablo les escribe para calmar sus temores y sus corazones. Esa explicación de Pablo aún hoy nos debe calmar, ¿verdad? Pablo les explica el orden en el que Dios hará estas cosas. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ese verso lo hemos leído cada uno de los días en que nos reunimos para tratar este tema porque es vital, es bien importante. Porque decía, y decíamos esto al principio, que la realidad de la segunda venida de Cristo debe ser un motivo de ánimo para que nos animemos unos a otros. ¿Qué les decía Pablo a los creyentes de Tesalónica? Primero, que el Señor desciende. Dice en Hechos 1:11, el Señor descenderá del cielo en las nubes. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. En Hechos 1:11 nos explica eso. El mismo Señor descenderá del cielo. Bajo las condiciones de Dios, así ocurrirá esa segunda venida de Cristo. No es bajo las condiciones de nosotros. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La condición la estableció Dios. Daremos a conocer el evangelio y entonces vendrá el fin. Ocurrirá inesperadamente. Dice Mateo 24, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Aunque la palabra nubes simboliza cielo, debo admitir que me siento inclinado a creer en un momento con truenos y nubes, un brillo, un resplandor solar y en medio de todo eso, Jesús regresando. Otra cosa que Pablo les trajo a los creyentes de Tesalónica y nos trae a nosotros, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Primera de Corintios habla acerca de la resurrección de nuestros cuerpos. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria.
Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Dice en 1 Corintios 15:42. Recordamos el estudio de lo que sucede cuando morimos. Eso lo estudiamos cuando hablábamos del ser humano, del hombre. El cuerpo de un creyente resucitará desde la tierra para convertirse en un cuerpo resucitado que se encontrará con su espíritu viniendo con Jesús en el aire. Cada creyente está involucrado en ese rapto. Si mueres antes de su regreso, tu espíritu va inmediatamente a la presencia de Dios. Cuando Jesús regrese, tu espíritu vendrá con él en el aire. Tu cuerpo se levantará de la tierra. El espíritu y el cuerpo se reunirán en medio del aire. En tercer lugar, los que estemos vivos seremos tomados con ellos, como veíamos en 1 Tesalonicenses 4. Los que hayan quedado seremos arrebatados junto con ellos. Esta es nuestra imagen más familiar del rapto. Aquellos creyentes que estén caminando en la tierra en esos momentos cambiarán de alguna forma sus cuerpos mortales en cuerpos resucitados para ser elevados y llevados con Jesús en el aire. En cuarto lugar, cuando nos encontramos con el Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Eso es lo que nos debe a nosotros mantener enfocados. Nos encontramos con el Señor en el aire y estamos con Él, presentes con Él. Imaginémonos esa reunión. Piensen en eso. Así la gente con cuerpos rotos, cuerpos dañados, ¿verdad? Por la enfermedad, por los traumas, por los accidentes, ahora tendrán cuerpos resucitados, cuerpos perfectos. Los miembros de familias podrán verse nuevamente mientras son levantados para encontrarse con Jesús. Verás gente de tu pasado, personas que nunca soñaste volver a ver. Te reunirás con gente de la iglesia, gente de todas las ciudades y naciones. Y lo más importante, Jesucristo en el centro de esa reunión. ¿Qué nos dicen a nosotros esas diferentes visiones en lo personal? ¿Cómo nos provocan a nosotros? Vamos a alegrarnos si Dios nos toma antes de la tribulación. Perfecto. Pero no te sorprendas y no pierdas tu fe si Dios escoge dejarnos como testigos durante esos últimos días. Dado que yo deseo que esto suceda lo antes posible, yo espero ansiosamente que el rapto sea antes de la tribulación. Desde mi punto de vista, hoy sería perfecto, pero mi mente es demasiado defectuosa y yo mejor confío en la mente de Dios, que en su sabiduría perfecta conoce cuál es la forma en que más me conviene a mí. Así que yo confío en Él. Si estamos en la tierra cuando la gran tribulación comience, yo seguiré bajo el cuidado y protección de Dios. Y si aún estamos aquí 3.5 años después que ya comenzó la tribulación, yo seguiré todavía protegido de todo por mi Padre. No hay que tenerle temor si yo estoy fundado en Cristo. Nosotros desearíamos saber más detalles de la segunda venida de Jesús. Sin embargo, debemos tener cuidado de no enfocarnos tanto en los detalles como para perder la perspectiva general, perder de vista lo importante. ¿Qué es lo importante? Cuando nos pregunten, ¿Cristo viene después o antes de la tribulación? Dile que Jesús viene y que simplemente miren arriba esperándolo. No perdamos de vista lo importante, el regreso visible de Cristo. Eso es lo importante. El conocer acerca de la segunda venida de Cristo nos cambia, nos transforma. ¿Cómo nos transforma? ¿Cuáles áreas de nuestra vida podríamos cambiar si viviéramos de acuerdo con esa realidad? Cristo viene por su iglesia. Que Dios nos bendiga.